está conectado por Meet Eduardo González Holguín. ¿Nos escuchás, Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien, te Ah, escucho bien. muy bien, perfecto. Eduardo, ¿cómo estás? Acá estamos Sofía Corrales y Sebastián Forelli. Estamos hoy en el T de Ceilán. Y bueno, te convocamos para dialogar de la economía en Argentina, Argentina. ¿no? Sobre todo. Eh, ¿Qué bueno, título, con qué pregunta sí, comenzaríamos? yo me quedé pensando que, bueno, ha quedado como relegado dentro de las noticias internacionales. ¿Qué ha pasado después del cepo? ¿Cómo ves vos que va a evolucionar? No solamente el valor del dólar, sino cómo va a evolucionar, por ejemplo, la inflación o qué otros aspectos puede ir cambiando en estos días, en esta semana o en los próximos días, luego de las últimas medidas del gobierno nacional. Mira, lo primero que yo querría puntualizar es algo que veo que en general no están diciendo, inclusive colegas míos, que enfocan mucho, digamos, los pagos que hay que hacerle al Fondo Monetario y lo vinculan con este nuevo préstamo. Y en realidad el gobierno nacional, además de la deuda que tiene con el Fondo Monetario, tiene deuda con el Banco Mundial, con la Asociación Andina, con el BID, con el Club de París, ¿eh? Es decir, le debe un montón de organismos multinacionales. Además de eso, Estaría el gobierno, repartiendo por, claro, pareciera claro, a además de eso, el distintos. gobierno tiene bonos, ha salido ahora que tiene un vencimiento muy grande, ¿no es cierto?, a principios de junio, por 4.500 millones de dólares, porque es un gobierno que permanentemente emite deuda. Y por otro lado, vos te encontrás que además de toda esta deuda que tiene el gobierno nacional, aparecen las deudas de las provincias. Las provincias también tienen deudas en dólares. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, tiene nada más y nada menos que 2.400 millones de dólares de deuda. ¿Mm? Y además de eso, encuentran las empresas que tienen también deuda en dólares y que, bueno, por medio fundamentalmente de una figura que son las obligaciones negociables. ¿A qué voy yo? Que el gobierno no te cuenta que el problema es que toda la Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande para pagar, ¿no es cierto?, en dólares, que el dólar no lo emite Argentina y que por lo tanto tiene que haber un ingreso de dólares para poder satisfacer todos estos vencimientos del gobierno nacional, de las provincias, de la parte privada. Y entonces cuando uno hace esa cuenta, que yo veo que en general no sé por qué no la quieren hacer, quizás porque me mostrarían realmente que es muy endeble la situación, vos te encontrás entonces que las reservas que tiene el Banco Central, porque todo sale del mismo lado, el gobierno nacional le tiene que pedir las reservas al Banco Central para pagar sus deudas, todas estas deudas que he contado, las provincias le tienen que pedir al Banco Central para pagar sus deudas, y las, digamos, estas empresas también. Entonces vos te encontrás que, por más que ha tenido, digamos, este desembolso del Fondo Monetario, no le alcanza para poder subir estas deudas de acá a fin de año. Todas son deudas a muy corto plazo. Y, por ejemplo, el gobierno nacional se está endeudando, ¿no es cierto?, con títulos a 30 días, 45 días, 60 días. Los más largos son a 90 días, lo cual significa un esfuerzo espectacular, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que decir, bueno, que el tema justamente del pago en dólares está muy comprometido. Por eso justamente el gobierno había expresado que esperaba cuando pudiera verse el secretario del Tesoro norteamericano, que viniera justamente con un crédito de 15.000 millones de dólares. Fíjese, pedimos 20.000 millones y el gobierno está pidiendo otros 15.000 millones de dólares que le preste el Tesoro norteamericano a la Argentina. Casi que estaríamos, en pocos días estaba pretendiendo duplicar el endeudamiento. No se lo han dado. Ahora, bueno, están viendo, le dicen que en una situación, digamos, extraordinaria, que si la cosa se pone muy difícil, el gobierno estaría dispuesto a darle un crédito de la misma línea de crédito que le dio en su momento Clinton, a México, que es un préstamo especial y que a su vez muy pocas veces se puede dar porque necesita el acuerdo tanto de la Cámara de Diputados, que se llama representantes en Estados Unidos, como del Senado. En este momento, Clinton en ese momento tenía mayoría en las dos cámaras
y ahora Trump también tiene mayoría en las dos cámaras que estaría en condiciones. ¿A qué voy con esto? Es que el mismo gobierno sabe que con el préstamo del Fondo Monetario no le alcanza. Esa es la primera. La segunda que te digo, viendo este panorama que me piden, es que los grandes operadores económicos también lo saben. La noticia del día, por ejemplo, ¿cuál es? Que a pesar de todo esto que dice el gobierno, hoy solamente logró acumular el Banco Central reservas por 30 millones de dólares. Nada. 30 millones de dólares es nada. Claro, Es claro. decir, que no se dio la situación, o no se está dando la situación que el gobierno esperaba justamente, que iba a haber la liquidación del campo y que entonces iban a entrar dólares. Tampoco se están haciendo operaciones tendientes a la bicicleta financiera, porque no hay seguridad justamente frente a frente a esta situación. Lo que se ve es que no se sabe realmente en cuánto se va a estabilizar el precio justamente del dólar. Ahora está bajo, pero la mayoría dice si la situación sigue así, es muy posible que muy rápidamente se vaya, ¿no es cierto?, a 1400. Y encima, ¿no es cierto?, ayer JP Morgan, digamos, un banco bastante importante, que creo que, bueno, no se lo puede, digamos, achacar, que pertenece al Instituto Patria, dice que en realidad esta situación, ¿no es cierto?, gracias al préstamo del Fondo Monetario, se puede mantener hasta fines de julio, principios de agosto. Que ahí se agotaría, digamos, justamente el tema de la liquidación de la cosecha gruesa que está empezando ahora. Y lo otro que se está viendo es, bueno, que frente a esta incertidumbre, a esta, digamos, posibilidad que el gobierno no pueda mantener ni siquiera la banda esta de 1400, los grandes exportadores, porque aquí hay que distinguir, el chacarero, el pequeño y mediano productor agropecuario, cosecha y vende porque tiene que cubrir los costos. Los que hacen la diferencia son los grandes productores agropecuarios y los agroexportadores. Y bueno, estos grandes, justamente, frente a esa situación, lo que se está viendo es que no están liquidando, no están liquidando. No se olviden que vienen 5.000 millones de dólares de la cosecha anterior que no se liquidaron. Que el gobierno, no sé si se acuerdan ustedes, que Milei justamente decía que tenía una pared decía que tenía en enero, contando con los 5.000 millones de dólares que no le liquidó el campo. Es decir, el campo es muy renuente, además el campo sabe, por la historia, ¿no es cierto?, que en la pulseada entre el campo, cuando digo campo estoy hablando de los agroexportadores y los grandes productores, ¿no? En esa pulseada, que es histórica, ¿no es cierto?, entre un gobierno necesitado de dólares y un campo que está tratando justamente de que se devalúe, históricamente ha ganado el campo. Entonces, si ellos aguantan y tienen espalda financiera, que si es así, pueden justamente llegar a forzar una nueva devaluación. Con lo cual, digamos, inmediatamente sería un nuevo impulso a los precios. Vamos a Eduardo, la otra. entonces estos dólares que están entrando es básicamente también para sostener el Banco Nación, por si tienen que salir a comprar dólares para mantener las bandas de entre Claro, 1000 y el Banco 1400, Central. el precio del dólar. El Banco Central. Sí, el Banco Central, Lo sí, otro sí. que me preguntaba, la inflación. Ujú. Nosotros tenemos, tampoco se dice mucho. Nosotros tuvimos un rebrote inflacionario fundamentalmente en el mes pasado con el 3,7%, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y porque ya se sabía cómo venía. Había muchos rumores que el Fondo Monetario desde febrero, que ya el gobierno, digamos, en febrero el gobierno se da cuenta que lo que estaba haciendo no daba para más. Estaba perdiendo divisas como loco, ¿no es cierto? Estaba digamos, pasando todos los límites posibles, había caído, ¿no es cierto?, las reservas brutas, ¿no es cierto?, estaban ya debajo de los 26.000 millones de dólares, cuando el propio gobierno había dicho, ¿no es cierto?, que para poder estar tranquilo tenía que tener 30.000 millones de dólares de reservas brutas. Y bueno, ya le habían, digamos, picado el boleto, ya se sabía que estas ventas que estaba haciendo últimamente para sostener el tipo de cambio eran nada más y nada menos que plata de los ahorristas. Porque ¿qué plata estaba usando? Estaba usando la plata, ¿no es cierto?, de los encajes que tienen que hacer, ¿no es cierto?, los bancos, de los depósitos en dólares. O sea, los bancos tienen una disposición que el 20% de sus depósitos tienen que depositarlo en el Banco Central por seguridad, por las dudas si tuvieran una corrida cambiaria. Bueno, esa plata que estaba vendiendo el Banco Central
no era ya del gobierno, sino que era de los ahorristas. Y ya economistas, que sé yo, como Melconian, Carlos Rodríguez, digamos, gente insospechadamente liberal, ¿no es cierto? Estaban diciendo, ojo que está vendiendo dólares de los ahorristas. Entonces, con esa situación, ya en febrero, que se sabía bien qué pasaba, habían acelerado la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario y ya se sabía que el Fondo Monetario le iba a decir, vas a tener que devaluar. Entonces, en marzo, ¿qué pasa? En marzo, los formadores de precios, que es otra cosa que les gusta ignorar, digamos, a muchos, los formadores de precios, ya sabían entonces que ya sí o sí venía la devaluación y entonces empieza el famoso aumentemos por las dudas. Entonces, como va a venir la devaluación, aprovechemos, ¿no es cierto? Comencemos a cubrirnos y aumentemos los precios. Y bueno, este es un mentiz muy grande, digamos, las ideas de Caputo y de Milei que dicen que la devaluación no afecta, digamos, la inflación, porque otra cosa que tenemos que saber nosotros es que con cada experiencia neoliberal, la Argentina ha ido perdiendo eslabones de la cadena productiva. Y esas pérdidas se han transformado en importaciones. Entonces, cuando vos devaluas, los productos importados en pesos aumentan, aumenta el costo, y entonces las empresas tienen dos opciones. O comienzan a liquidar el capital porque no aumentan el precio, o siguen justamente el aumento de los costos y aumentan los precios. Y bueno, eso le pasó a Massa, no hay que ir demasiado lejos. Claro. Y le pasó, ¿no es cierto?, a Macri, y cada vez que nosotros vamos para atrás, cada vez que en Argentina ha habido una devaluación, ha habido un aumento de precios por esta dependencia, porque la parte más fuerte de la dependencia argentina es eso, que nosotros para poder producir tenemos que importar, y cada vez más, porque con cada experiencia neoliberal perdemos el abono en la cadena productiva. Y entonces, bueno, ¿cuál es el debate entre los economistas? Si este aumento preventivo que se hizo, ¿no es cierto?, en el mes de marzo, es suficiente para la devaluación que ha ocurrido ahora. Y en general te están diciendo que no, que en general todavía tendrían que aumentar un poco más las empresas para cubrir este aumento en los costos de los importados y que posiblemente, ¿qué puede pasar? Para no, digamos, perder demasiadas ventas en cantidad, lo aumenten gradualmente, aproximadamente un 4 o un 5% entre este mes y el que viene. Entonces va a venir un aumento de la inflación. ¿Qué sucede? Con el aumento de la inflación, esta, digamos, devaluación que hemos tenido se comienza a anular. Y bueno, la anulación justamente de la inflación, de esta devaluación por medio de la inflación, desalienta las exportaciones. Y por lo tanto, digamos, los agroexportadores van a estar bastante renuentes a liquidar. Es decir, lo que sucede, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? Y que el sistema o el esquema económico, digamos, es inconsistente. Entonces estamos en un nudo que casi que puedo decir de aumento perpetuo de la deuda para poder seguir sosteniendo esta ficción que en la medida que el aparato productivo, que es lo importante, el aparato productivo argentino no comience a funcionar, nosotros vamos ya 15 meses seguidos de caída del consumo, ¿no es cierto? Hasta que la producción de bienes y servicios no comience a recomponerse. Y bueno, vamos a seguir en esta ficción que estamos viviendo y bueno, si el gobierno no cambia, que ojalá lo hiciera, si el gobierno no cambia, y estaremos casi en un esquema de endeudamiento perpetuo. Eh, y ahora toda esta deuda que está tomando Argentina, supongo que habría que preguntar al presidente actual de Argentina, Milei, cómo piensan pagar. Habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo piensan pagar esta deuda? El tema es que no piensan pagarlo. No lo piensa pagar ni este gobierno, ni piensan pagarlo los acreedores. La estrategia, este es un gobierno, digamos, directamente, que hay que decirlo con toda la letra, un gobierno que está jugando, digamos, para el capital financiero internacional, que no le interesa demasiado, digamos, lo que es la Argentina, y que busca, ¿no es cierto?, un proceso de desindustrialización, y que prácticamente la Argentina se transforme en un país primario exportador, cosa que nosotros hayamos superado hace muchísimos años, pero bueno, en el camino que vamos nosotros, vamos a un aumento de la dependencia, digamos, y nos vamos a terminar atando, digamos, a la exportación de litio, de gas, de petróleo, de cobre, de tierras raras, de agua. Es decir, vamos a una que se llama la primarización de la economía.
lo cual te hace una economía muy vulnerable y dependiente. O sea, hay, digamos, un sector de la sociedad argentina que ha sido históricamente aliado, digamos, del capital internacional, que lo único que hace, digamos, es extraer de la Argentina y vivir de eso. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen ellos? Es que nosotros no paguemos la deuda, que siempre la parte de capital la sigamos teniendo y aumentando, con la cual justamente aumentan los condicionamientos. O sea, la deuda significa permanentemente una cesión de soberanía. Entonces, lo que a ellos les interesa, y al capital les interesa, que nosotros podamos pagar los intereses. Entonces, ese es lo que están mirando ellos. Si la Argentina puede o no pagar los intereses de la deuda, que es justamente la rentabilidad que tiene el capital. Y si no pagan el capital, no importa, porque al contrario, eso les permite poner condiciones. Inclusive se estaba hablando, si el Tesoro norteamericano, si el gobierno norteamericano nos da un préstamo, seguramente iba a imponer más condiciones. Un poco, recuerden lo que decía, digamos, la general Richardson, cuando prácticamente hablaba de que nosotros teníamos como si fuera de los Estados Unidos. Bueno, eso ya se está viendo justamente. Es más, cuando vino el secretario del Tesoro, le dijo con todas las letras en la cara a Milei, por las dudas, no había entendido Milei, tenés que deshacer las relaciones con China. O sea que eso es una imposición política tremenda y que a su vez significaría, digamos, una pérdida muy grande en la capacidad de maniobra que tiene el gobierno argentino, la Argentina en general, en la situación internacional. O sea, yo creo que es importante eso, entendamos eso. La deuda es un instrumento de dominación, por lo tanto, no quieren que nosotros la paguemos y lo único que les preocupa justamente es eso, que nosotros tengamos la capacidad de pagar los intereses. ¿Y qué ha pasado ahí? Nosotros en economía tenemos una expresión que se llama bola de nieve. Bueno, la deuda está transformando en una bola de nieve tan grande que en este momento, escuchen bien, que en este momento, ¿no es cierto? Si el gobierno argentino, en lugar de estar refinanciando capital o intereses, y decidiera pagar los intereses solamente de la deuda que tiene el gobierno nacional en todos estos organismos, y lo que acabo yo de decir, se llevaría el 50% del presupuesto. El 50%. O sea, ya hoy los intereses comienzan a ser impagables. Y bueno, ¿qué están haciendo el gobierno? Ese famoso roleo de la deuda es eso, que están metiendo, ¿no es cierto?, los intereses, los capitalizan y lo transforman en nueva deuda. Y bueno, como decía yo recién, la gran discusión que hay ahora es, hay bonos en dólares por 4.500 millones que vencen, ¿no es cierto?, a fines de julio. Dicen, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Si paga eso, prácticamente se liquidó este airecito fresco que le dio el Fondo Monetario. Claro. Y bueno, y la otra pregunta es, porque son todos privados, los privados, ¿van a aceptar tomar deuda? ¿A qué interés están dispuestos a tomar nueva deuda argentina? O sea, estamos realmente en una situación muy difícil. Eduardo, muy difícil, como siempre pasa. Desgraciadamente, digamos, el hilo se corta por lo más fino y el hilo más fino somos nosotros, los que somos, como se dice vulgarmente, los ciudadanos de a pie, los que ganamos, digamos, en pesos, los que tenemos trabajo precarizado, etcétera. Entonces, realmente, la situación es muy, muy difícil y bueno, es un plan, como decía yo recién, que no sirve por ningún lado. Eduardo, justamente quería preguntarte, recién hablabas que, bueno, también ahora el gobierno nacional parece que estuviera en cierta medida un poco enfrentado al campo, la industria se está viniendo a pique, sobre todo las pymes, el comercio está muy bajo, la actividad económica baja. ¿En qué se sostiene el gobierno? O sea, ¿cuáles serían los sectores económicos que todavía, digamos, apuestan por el gobierno nacional? Vos tenés ahí, primero creo que no hay que bloquearlos a todos. O sea, hay ruido ya adentro, es interesante esto, porque adentro lo que vendría a ser, digamos, la élite argentina, hay ruido. Vos tenés una persona como Paolo Roca, por ejemplo, de Techín, que está sumamente molesto porque le metieron un arancel, ¿no es cierto?, del 25% Estados Unidos al acero. Entonces, no puede vender en Argentina porque estamos en recesión y como estaba zafando, ¿no es cierto?, estaba zafando por medio de las exportaciones que le hacía Estados Unidos. Le encajan este arancel, ¿no es cierto?, del 25% y es prácticamente cerrarle el mercado norteamericano. Está molesto. Lo mismo le pasa a Madanes Quintani, el dueño de Alvar.
Es decir, la propia dinámica, ¿no es cierto?, de este plan económico le está resquebrajando lo que eran los sectores que estaban bien. Hay toda una discusión con respecto a lo que es vaca muerta, ¿no es cierto? Eh, Todo lo que es digamos, la explotación, ¿no es cierto?, del petróleo y gas shale es mucho más caro que lo que es el petróleo común. ¿Y cuál es digamos, el precio de equilibrio que se llama? El precio de equilibrio es cuando no perdes ni ganas. Son $60 el barril. Si cae por debajo de $60 el barril, vaca muerta, esto que parece que es la gran ilusión argentina, deja de ser rentable. Y por eso, bueno, tenemos el dato que nada más y nada menos que Petronas, ¿no es cierto?, un monstruo del petróleo, Petronas se ha ido. ¿eh? Le ha vendido a Alusi, ¿no es cierto?, que era el presidente de YPF en la época de Cristina, que ahora tiene, digamos, su propia empresita, le ha vendido a Alusi justamente la parte que tenían ellos en vaca muerta. Y eso fue una noticia terrible. Si se están yendo de vaca muerta, es que no la están viendo bien, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque justamente amagó, digamos, la semana pasada había caído a $57 el barril y bueno, no era rentable. Ahora volvió de nuevo a subir un poquito, pero estamos muy en el límite. Entonces vos tenés este sector que claramente estaba con el gobierno, también está fastidiado. Y lo mismo pasa justamente con el litio. El precio del litio ha caído en forma, digamos, bastante notable y bueno, la caída del precio internacional del litio más el atraso cambiario hace que este negocio del litio no sea tan bueno. Es decir, todo lo que era la minería y lo agroexportador, digamos, están con problemas. Los que decididamente están apoyando el gobierno es la parte bancaria. Los bancos están haciendo plata como nunca habían hecho plata y ellos están muy contentos porque, bueno, cada vez que aumentan la tasa de interés, que siempre la pintan, te la pintan como que aumentan la tasa de interés a la ahorrista, pero junto con la tasa de la ahorrista aumentan los préstamos, aumentan, digamos, los intereses que tienen, digamos, las tarjetas de crédito, y bueno, la gente que está cada día más endeudada, le va aumentando más la deuda porque justamente les aumentan los intereses. Ese sector, digamos, lo que van a ser, que ¿no es cierto?, siempre hemos dicho muy así folclóricamente, la patria financiera, bueno, esa está de parabienes. Ese es un apoyo fuertísimo. Y después hay toda una discusión dentro de los grandes industriales de la OIA, que bueno, ellos también están sufriendo. En este momento no nos olvidemos que la capacidad ociosa que tiene la industria en este momento está en cerca del 50%. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, ellos también están sufriendo, digamos, esta situación. Así que lo que yo veo es que esta política que está haciendo el gobierno, que es buena tu pregunta, ¿no es cierto?, le está, digamos, dinamitando lo que era la base. O sea, al contrario, estaban todos contentos. ¿Por qué? ¿Qué hicieron el año pasado? El año pasado, estas grandes empresas, digamos, podían, digamos, compensar la caída en cantidades, en objetos que vendían con el aumento de los precios. Pero hoy, digamos, la tremenda recesión que hay hace que la caída de las cantidades no pueda ser compensada con el aumento de precios. Y entonces les empieza a hacer ruido. Nosotros, desgraciadamente, yo me canso de decirlo, ¿viste? Yo soy profesor de historia económica. Es como que estamos condenados a tropezar en la misma piedra, ¿no es cierto? Cuando se desmorona la dictadura militar con un esquema muy parecido, porque por ahí entramos en discusiones medio sonsas, ¿no es cierto? Yo veo los esquemas generales. Y este es el mismo esquema general de la dictadura, muy parecido. Por supuesto, cuando uno va a los detalles, los que quieren mostrar lo que hace Caputo, dicen, no, esta vez va a salir bien, porque hay algunos detalles que no son iguales, pero el esquema general es la dictadura. Y bueno, la dictadura tiene esa salida de la guerra con las Malvinas porque ya se caía sola directamente. Lo mismo le pasó, digamos, a la convertibilidad, ¿no es cierto? La convertibilidad duró justamente desde 1997, que estaba agotada, hasta el 2001, fundamentalmente por ingeniería financiera. Que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La ingeniería financiera te puede dar, digamos, una especie de vida con respiración artificial. Macri quiso hacer lo mismo y bueno, le duró nada más que 2 años. Y Milei, ¿no es cierto?, al año ya tuvo que ir al Fondo Monetario y pedir la respiración artificial financiera del Fondo Monetario. Es decir, que se van como que agotando más rápidamente. ¿Por qué? Porque los actores van aprendiendo. Entonces los actores van aprendiendo y van saliendo rápidamente de Argentina cuando ya ven, porque ¿cuál es el cálculo que hace el capital?
traten de aguantar lo más posible para aguantar esta rentabilidad extra que le da digamos, esta valorización financiera, pero tienen que ser pícaros y salir antes que se desmorone. Entonces, esa es la tensión, y por eso, pues, ¿por qué la banca Morgan sale y le dice, che, esto posiblemente no se sostenga hasta agosto? Y le está diciendo a su cliente, muchachos, estén más o menos pícaros, porque tienen que estar listos para irse a fines de julio, principios de agosto. Y bueno, si eso se provoca, bueno, tenemos una estampida tremenda, tenemos una crisis financiera, una corrida cambiaria. La corrida cambiaria se puede transformar en corrida bancaria, como pasó en el 2001, y bueno, y desgraciadamente ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Yo digo, deploro que tengamos un gobierno que, desgraciadamente, yo digo, parecen esas bicis con piñón fijo, que no pueden cambiar, digamos, lo que está haciendo, porque ya todo el mundo, todos, digamos, los que son amigos del gobierno, liberales, ¿no es cierto?, le están diciendo esto va mal. Cavallo le dice que está mal, Carlos Rodríguez le dice que está mal, Melconian, Chachanovsky, lo que ustedes tienen, digamos, de economistas liberales serios, con prestigio, ¿no es cierto?, todos le dicen, esto no va más. Y el gobierno está entercado en seguir, Milei fundamentalmente está entercado en seguir. Y bueno, esto desgraciadamente me parece que una vez más estos esquemas financieros van a terminar mal. Y como decía Racing, el dato asombroso fue que hoy, que todos esperaban que iba a ser una cosa espectacular y que el campo iba a estar vendiendo como loco, las reservas aumentaron nada más que en 32 millones de dólares. Realmente nada. Ahora, la pregunta es, a lo que decía, que se van a ir, ¿quiénes se van a ir? ¿Quiénes se van a quedar? Y para recordar a la juventud, a los que no vieron el 2001, ¿cómo sería eso, el 2001? No, lo que es... es, digamos, sí, el capital financiero. El que se va es todo este sistema que tenemos nosotros que está especulando con la tasa de interés. Entonces, eso que, digamos, es muy, muy fácil, se va. Y se quedan los que tienen, digamos, maquinarias, equipos, galpones, construcciones, que no pueden irse. O se van de una manera, digamos, más elegantes, vendiendo, como hizo justamente Petronas. La forma de irse también es vender los activos, digamos, sólidos, porque no se los pueden llevar, como dice el amigo mío. No le pueden poner rueditas al campo y llevárselo, ¿viste? Entonces, bueno, se va a quedar lo sólido acá en Argentina. Y bueno, va a haber posiblemente un cambio de mano, como pasó, digamos, en el 2001. En el 2001 hubo un cambio muy grande dentro de la propiedad. Y bueno, vos tenés, por ejemplo, que lo que eran los capitales grandes, capitales argentinos, en esa pulseada de dolarización o de evaluación, en ese momento se dio esa pulseada, o se dolarizaba o se devaluaba. Dualde, digamos, termina aceptando la propuesta de los grandes capitales nacionales, y bueno, devalúa. Y los grandes capitales nacionales, ¿qué hicieron? Como eran los estrategas, fueron los que le compraron a las multinacionales que habían quedado mal paradas con su apuesta a la dolarización. Y hubo un cambio, digamos, en la propiedad. Después, digamos, cuando vino, digamos, Macri, hay un cambio muy grande y bueno, vuelven a entrar los capitales internacionales, capitales nacionales le terminan vendiendo a los internacionales y vuelve de nuevo la rueda. Y ahora más o menos estamos en una pulsada parecida. Por eso Milei hace poco dice, no he renunciado a la idea, digamos, de dolarización. Y bueno, eso te está mostrando de qué lado está jugando. Está jugando del lado del capital financiero internacional. Entonces, tampoco hay que pensar que es todo igual. Vos tenés capitales nacionales muy grandes, que tienen mucho poder, pero que no están en total acuerdo con el tema, ¿no es cierto?, de la dolarización que busca el capital financiero internacional. O sea, ahí hay una puja interna, que es bueno tenerlo en cuenta si uno tiene ganas de hacer política fina y propuestas finas. Y bueno, hay que pensar justamente en una propuesta de ese tipo, ¿no es cierto?, para poder, digamos, no emblocar a todo lo que vendría a ser la élite económica y pelearse con toda la élite económica. Si vos haces como hizo, ¿no es cierto?, fundamentalmente Néstor Kirchner, que sedujo al gran capital nacional y se peleó con el internacional, tenés más margen de maniobra. O sea, hay una parte política importantísima en lo que es justamente la política, cosas que puedas llevar adelante, porque no nos olvidemos, yo siempre les digo, ojo, la Argentina, el Producto Bruto argentino es el 0,83% del Producto Bruto Mundial. O sea, la capacidad, la fuerza que tiene Argentina desde un punto de vista económico es ínfima.
Entonces vos tenés que ver cómo haces frente a la élite económica de no cometer el error de bloquearle para que estén todos en contra. Y cómo le puedes estar dando, digamos, alguna alternativa a una parte de esa fracción de la élite para que no te boicotee y poder ir avanzando. Lo cual, digamos, por supuesto, son cosas muy sutiles. Ya vimos lo que pasó, ¿no es cierto? Que vino, ¿no es cierto?, Macri, que hubo una recomposición del gran capital, tanto nacional como el financiero internacional, e hicieron una ofensiva después sobre el gobierno que estaba saliendo, ¿no es cierto?, cuando Macri gana las elecciones. Es muy dinámico, pero es importante. Yo pertenezco, digamos, digamos, a la escuela de la economía política, donde la economía está íntimamente ligada a la política. Esto de la economía solo es justamente una de las formas que tiene el capital internacional de no mostrarle a la gente esta relación entre economía y política tan íntimamente ligada. Entonces, cuando uno tiene esta visión de la economía política, mira eso justamente, cómo junto, ¿no es cierto?, con el crecimiento económico, con la distribución del ingreso, con la distribución de la riqueza, se están dando cambios en la composición del poder. Y que eso nosotros tenemos que estar viéndolo para poder justamente diseñar políticas que sean medianamente viables, y ver, bueno, cómo nosotros vamos recomponiendo justamente las alianzas dentro de la República Argentina para conseguir justamente un modelo realmente que para mí es esencial, que sea un modelo productivo, distributivo, las dos cosas juntas, no solamente productivo. Tiene que haber crecimiento económico con distribución del ingreso y la riqueza. Si no, vamos a estar constantemente en este círculo vicioso de gobiernos medianamente populares y gobiernos, ¿no es cierto?, neoliberales, y vamos a ir y volver. Y ahí hay que hacer una autocrítica. Los gobiernos populares no se animaron a avanzar sobre la base fundamental del poder, que es la riqueza. Distribuyen hasta el ingreso, pero no se animan a avanzar, ¿no es cierto?, sobre la distribución de la riqueza, que es donde está el verdadero poder. Porque ¿qué es lo que hace el poder? Se agazapa, es como que aguanta, digamos, esta ola popular, le disminuyen las ganancias, no es que pierdan, les disminuyen las ganancias y después contraatacan. Y pueden contraatacar porque no se le tocó la base del poder, justamente la propiedad. O sea, hay que distribuir justamente la propiedad además del ingreso. Eduardo, te agradecemos mucho tu participación en TED Ceilán del día de hoy. Por supuesto que durante el ciclo 2025 te vamos a estar contactando seguramente para seguir analizando estos temas y otros de la economía. Y bueno, agradecerte en nombre de todo el equipo por tu aporte, por tu tiempo. No, yo les agradezco muchísimo. Me gusta poder explicar un poco, mostrar mi pensamiento. Y bueno, todas las veces que quieran, llámenme con toda confianza que yo estoy disponible. Un abrazo para ustedes y toda la audiencia. Pasó Bueno, por TED Ceilán Eduardo González Holguín, es economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estuvimos analizando la actualidad económica nacional, eh, muy centralizado también en el tema de el crédito del FMI, los condicionamientos de esos créditos. Y así que bueno, y también terminamos también hablando otra vez del 2001, que sí, yo no lo he visto, así que yo me sigo preguntando todavía, para hablando la gente más de abajo. del tema del cortoplacismo también, o sea, que Ah, eso también. este aire que entra, digamos, por los créditos del FMI cada vez es más corto, ya no son ni años ni meses, sino son apenas, bueno, 2 o 3 meses como máximo. Dijo que había algunos créditos por 45 días, así que bueno, hay que ver cómo se evoluciona la economía día